Que vamos a abordar va a ser el conocimiento y uso del sistema de coordenadas. Para esto, para poder iniciar, vamos a ver que las coordenadas nos sirven justamente para poder localizar los puntos al momento de que nosotros vayamos a crear algún objeto como tal. Y para esto vamos a requerir o vamos a necesitar el eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Sea de manera rectangular para poder utilizar nuestras coordenadas absolutas como relativas o con las coordenadas polares, en las que en ellas se utilizan las coordenadas relativas. Esto que nosotros vamos a hacer es con el afán de poder generar o poder crear las diferentes figuras, ya que si vamos a empezar a utilizar el comando línea o posteriormente comando círculo, rectángulo, vamos a necesitar saber ubicarnos y saber realmente el uso de cada uno de los puntos o ejes que vamos a estar manejando. Dentro de las coordenadas absolutas, que son las coordenadas cartesianas X e Y, bueno, estas realmente para nosotros se manejan utilizando un origen dentro del poder identificar cada uno de los ejes que nosotros vamos a intersectarnos dentro de ellos. Recordando que el eje horizontal se refiere al eje de las X y el eje vertical se va a referir a la posición o al eje de las Y. Las coordenadas absolutas cartesianas nosotros podemos empezar a dibujar algunas figuras o algunos objetos que nosotros deseemos, ¿sí? Como por ejemplo, observemos nosotros la parte de nuestro eje cartesiano previamente dibujado y si nosotros empezamos a hacer énfasis directamente a utilizar los valores de manera directa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ubicar que estamos trabajando sobre el eje 00. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero ubicar de primera mano, quiero ubicar de primera mano lo que va a hacer generar una línea, pues bueno, pues como ya lo habíamos analizado, vamos a utilizar el comando línea y en ella nos va a pedir el primer punto. En ese momento yo puedo decirle que se vaya a la posición -3,2. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ubicar el sistema de ubicación y como ya está generado nuestro eje cartesiano, así como el que estoy yo marcando directamente, considerando como punto central el 00, ubica su punto -3,2, 3 sobre X negativo hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Y ya después de eso, cuando presionamos Enter, nos va a pedir el comando línea un segundo punto. Y en este caso, si yo le coloco un punto directamente en el que diga 5,3, va a ubicar la posición 5,3 o 5,3, 5 sobre X, 3 sobre y me genera la unión entre ese primer punto y el segundo punto que estamos especificando y de esta forma se genera una línea. Si aquí ubicamos, nosotros las coordenadas que utilizamos son sobre las coordenadas reales que se empiezan a crear dentro de ellas. Las coordenadas relativas cartesianas son utilizando el arroba. El arroba, ¿para qué nos va a poder servir o para qué lo vamos a poder manejar? Es justamente para que así le demos continuidad
y le demos continuidad o indicarle directamente el AutoCAD que nosotros continuamos partiendo del punto en el que nosotros nos habíamos ubicado, en el último punto que nosotros nos habíamos quedado. ¿Cómo es esto? Esto es para que así el objeto o el dibujo, la figura que está generando, vaya, ya no es necesario que vuelva yo a escribir el comando línea e identificar cuál es el punto de inicio o la continuidad que se va a llevar entre los ejes del eje cartesiano, sino que automáticamente yo nada más lo voy a direccionar colocándole sus magnitudes hacia sobre el eje de perdón, sobre el eje de X de Y. Eso nos va a servir. Por este motivo, nosotros debemos de colocar lo que le llamamos el arroba, ¿sí? Y para poder introducir una, una coordenada de tipo relativo, pues bueno, tendríamos que colocar el arroba y posteriormente a ello vamos a colocar los dos valores si son para X y Y. Si nosotros ubicamos dos valores o dos valores diferentes de cero en X y en Y, entonces lo que vamos a estar generando es una continuidad de una línea en diagonal de acuerdo con las diferentes magnitudes que nosotros estemos manejando. Si nosotros utilizamos un cero en la posición de la X, esto quiere decir que la línea que nosotros estemos representando, ya sea que sea hacia arriba o ya sea que sea hacia abajo, de acuerdo con el signo que se esté utilizando, y todo sería sobre el eje de las Y. Si, por ejemplo, yo coloco un cero en el eje de las Y, entonces la línea que nos quedaría sería de forma horizontal, y ya sea si ese número es positivo, se iría hacia la derecha, o si es negativo, se iría hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imaginemos que nosotros vamos a dibujar un triángulo. Si quisiéramos dibujar un triángulo, entonces lo que nosotros podemos a realizar es, al colocar nosotros el comando línea y especifiquemos un primer punto, cualquiera que sea, podemos ubicarlo, y ya después cuando yo le doy y después de eso que yo presione el enter y yo pueda introducir un primer valor como tal, vamos a suponer que yo introduzco el arroba 5,0. Esto me está indicando que se va a mover hacia la derecha porque sobre el eje de X positivo, y nos indica que es una línea horizontal porque Y tiene un valor de cero. Entonces nosotros ubicaríamos un punto de esa forma. Y ya, ya para darle una continuidad, al momento de darle enter y agregar el segundo punto, entonces lo que nosotros hacemos es generar un segundo punto que sería la altura. Cuando nosotros especificamos el 0 en X y 3 en Y positivo, entonces subiría tres valores, tres unidades directamente positivos hacia arriba. Y aquí nosotros, para poder identificarlo, podemos colocar la posición que nosotros queramos regresar, o sencillamente bajo el comando línea yo puedo colocar la letra C. La letra C significa cerrar, y lo que me hace es unir la línea la línea en donde yo me encuentro en este momento, la posición como tal, y la une con el primer punto que yo especifique. Esto, este tipo o esta línea, lo que me formaría sería esta figura, ¿sí? Donde yo estoy
primero posiciono o genero, cuando yo estoy utilizando el primer punto, lo coloco como una posición de tipo absoluta para indicarle que inicie en el menos 2,1 de mi eje cartesiano, y ya después cuando utilizo yo una coordenada relativa le digo que avance 5 posiciones. Aquí está: uno, 2, 3, 4, 5 posiciones sobre X y 0 sobre Y, porque aquí lo que nosotros estamos indicándole es que automáticamente nada más camine sobre X, pero sobre Y nada. El segundo punto que nosotros colocamos, o el punto 3 aquí, sería 0 sobre X y 3 sobre Y. Cuando nosotros damos la posición 3 sobre Y, quiere decir que vamos a subir uno, 2 y 3. Entonces ya ahí se ubica la posición o la coordenada relativa para poder distinguirlo y llevarlo a cabo. Y por último, si yo ya le doy C de cerrar, automáticamente lo que me va a hacer es unirme este punto que yo tengo especificado acá, porque aquí se quedó mi cursor, y el primer punto donde yo inicié realmente mi comando línea. Las, este, Las relativas cartesianas, si nos damos cuenta, únicamente estamos dimensionando o colocando dos posiciones como tal, X e Y. Estamos omitiendo en este momento la posición Z. ¿Por qué? ¿Por qué de repente estoy tocando el punto de la posición Z? Porque si nosotros especificáramos una posición Z, entonces esto quiere decir que tendría altura, y entonces estaríamos generando un objeto, tanto primero en sus posiciones planas, que son X e Y posteriormente la altura para dicho objeto, que sería sobre Z. Si en dado caso nosotros no colocamos a ningún valor sobre Z, o sea que el objeto no tenga ninguna altura, entonces nos queda como una figura, un dibujo sin altura, o sea, la superficie de la que nosotros tenemos indicado. Y de esta forma nosotros estamos utilizando también, ¿por qué se argumenta, o por qué estoy argumentando esta situación? Porque, bueno, ya posteriormente cuando utilicemos o empecemos a agregarle o a darle valores a Z, ya vamos a estar haciendo objetos dentro de AutoCAD. Las coordenadas polares, estas son coordenadas que a nosotros nos van a decir o nos van a dar este, un ángulo para poder especificarlas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que vamos a ocupar es la magnitud o la distancia que va a tener la línea y el ángulo del punto en el que nosotros estemos manejando. De esta forma, nosotros podamos hacer, hablándolo de esta forma, ya utilizándolo con grados de inclinación que se pueda manejar y llevándolo a cabo en cualquier figura que nosotros generemos. Dentro de ellas vamos a utilizar el símbolo para dentro de una coordenada polar como tal, vamos a utilizar o vamos a manejar al símbolo menor que. ¿Esto para qué nos va a servir? Justamente para indicar cuál sería el ángulo de creación que se tuviese dentro de la línea o el objeto que tengamos bajo estudio o que tengamos en creación en ese momento. Veamos, ¿cómo sería un ejemplo? Vaya, nosotros, si yo
inicio generando una figura, como estamos hablando de posiciones absolutas o coordenadas polares absolutas, esto quiere decir que nosotros no colocamos el arroba. Sí, y si yo especifico, cuando escribo el comando línea y especifico directamente que primero, el primer punto que se posicione va a ser en el 00, ese va a ser mi inicio como tal. Pero si yo en este momento, cuando después de presionar Enter, pongo el segundo punto y le digo que va a ser la posición 8 ángulo de 120, esto me está indicando que vamos a avanzar o vamos a generar una línea de 8, pero el ángulo de inclinación que nosotros tengamos va a tener 120 grados. Los grados se miden en sentido contrario o sentido inverso a las manecillas del reloj, así como se utiliza dentro de geometría el eje de coordenadas, dividiéndolo, segmentándolo por cuadrantes para poder ir identificando el ángulo de apertura que se pudiese tener. Ya nos quedaría de esta forma. Entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos generando? Iniciamos el primer punto con el punto 00, que es el que tenemos en el punto central de nuestro eje cartesiano, y al momento de que yo le doy el primer punto de inicio, me dice que va a tener un valor, la línea, que en este caso es esta, sería de 8 y un ángulo de inclinación de 120. O sea, sería todo esto. Recordando, aquí tenemos trazado nuestro eje de coordenadas en la que el primer eje de coordenadas o el primer cuadrante hasta esta línea vertical se mide en 90 grados. Esto quiere decir que si yo le estoy indicando que vamos a generar un ángulo de 120 grados, serían 30 grados posteriores a el ángulo principal que se está generando, que se está especificando.